Muy buenas tardes, querida familia. Es una bendición el volver a estar con ustedes en este tiempo de oración y de prédica de la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por permitirme en la bendición de Dios entrar a sus hogares y llegar a través de su palabra, que Él llegue al corazón de cada uno. Qué bueno es alabarle, qué bueno es bendecirle, qué bueno es exaltarlo a Él y glorificarlo. Dios es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Quiero que en este día podamos hablar de algo que está en la palabra de Dios, que el Señor ha venido desde hace mucho tiempo hablándome, y es pensando en las cosas que están en la Biblia, en todo lo que está en la Biblia, que hay cosas de la Biblia que a ninguno de nosotros nos gustan. Hay cosas en la Biblia que a nosotros no nos agradan porque pensamos que la Biblia es un manual de prohibiciones y no es así. La Biblia es el manual de vida, es la instrucción escrita por Dios para cada uno de nosotros. Sometámonos a la Biblia, a lo que dice su palabra, como dice la palabra del Señor, que la obediencia a Dios es absoluta y al hombre es relativa. Por eso es necesario que nosotros miremos en un instante lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Jeremías, al capítulo 26, y miremos algo especial que está en ella para la vida de cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo, cuando yo vivía con mis hermanos en el hogar donde me crié, mi hermana mayor siempre nos decía cuando nos acusaba con mi mamá y que a nosotros nos daba rabia porque sabíamos que la disciplina venía. Entonces ella para ampararse en eso nos decía que la verdad en la cara arde. Y mirándolo desde otro modo, desde otro lugar, sí, es cierto, a nosotros nunca nos gusta que nos digan la verdad. Y créame que la verdad es aquello que nos va a llevar siempre a entender y comprender el verdadero amor de Dios. Dice el Señor que la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay cosas en la Biblia, como toda la Biblia es verdad, pero hay cosas en la Biblia que a usted y a mí no nos gustan. A veces hay palabras que nos cargan y todo depende a veces en la forma en que lo dicen o quien lo dice, que nos cargan y que nos llevan a vivir momentos de amargura y de resentimiento, de odio y de rencor posiblemente. Abramos la Biblia en el libro de Jeremías en el capítulo 26. Y dice la Biblia así, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 26, versículos del 1 en adelante. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: Así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas
y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová. Y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Todas las palabras que habéis oído, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Palabra del Señor. Sucede algo muy especial, y es que Dios manda a Jeremías a profetizar a su casa. Y que esa palabra tenía que llegar al oído de cada uno de los que estaban allí, porque invitaron a todo el pueblo. Pero era algo que no les gustaba a ellos. Como a muchos de nosotros, hay palabras en la Biblia que a usted y a mí no nos gustan. Hay situaciones en la Biblia que a usted y a mí no nos gustan. Entonces nos cargan. Y fueron momentos en los que Jeremías no se acobardó, no se amilanó, porque era palabra de Dios lo que estaba diciendo. Y a veces nosotros no entendemos lo que es la palabra de Dios, porque muchas veces pensamos: el pastor está tirando piedra, o eso no es conmigo, o yo no estoy en esa, pero la palabra de Dios es real y es verdad. Hay cosas en la Biblia que a nosotros no nos gustan, y esta es una de las cosas que a muchos de nosotros no nos gustan. ¿Qué era lo que no le gustaba? Lo que Jeremías estaba profetizando, porque Dios lo mandó. Mira lo que dice el versículo 12 y el versículo 13. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Cambien de forma de vida. Es difícil muchas veces que yo pueda entender el mensaje de Dios a través de su pastor, o a través del mensajero que él quiera usar. Cuando se mete en mi ego, cuando se mete en mi interior, cuando me encuentro o me siento descubierto por lo que Dios me está diciendo que no lo haga, que no vaya por ese camino, a mí eso no me gusta quizás. Porque es que yo soy más libre que Colombia, es el dicho que tienen muchos. Porque es que yo puedo ir donde yo quiera y hacer lo que a mí se me dé la soberana, porque soy mayor de edad, tengo cédula, tengo libreta militar y tengo pasaporte, muchos dirán. Ya soy viejo y no hay quien me mande. Pero lo que le estaba diciendo Dios a través de Jeremías al pueblo era que cambiaran la forma de vida. Era que empezaran a vivir en santidad. Porque lo que estaban haciendo había llegado a la presencia de Dios y Dios estaba cargando con ellos. A punto de que decía que este pueblo esta iglesia va a ser convertida en Silo y la ciudad va a ser destruida. Y de la única manera que a lo mejor Dios les estaba dando la oportunidad a que eso no sucediese, es que se arrepintieran y cambiaran de forma de vida. Mire lo que dice la palabra de Dios, porque muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. Y no es una verdad disfrazada, porque la palabra de Dios, la Biblia, no es un disfraz. La Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó a cada uno de nosotros para entrar en ella, para meternos en ella y comprender, y así llegar a una mejor forma de vida. No es una forma ni una manera de cambiar de religión ni cambiar de iglesia. Es entrarme, es meterme, escudriñar la palabra de Dios. Es permitir que la palabra de Dios se convierta en el silbo apacible para entenderla y comprenderla y poder vivir como Dios quiere que vivamos. Era lo que Dios quería y les estaba diciendo a través de Jeremías. Por eso ellos le dijeron: todo esto que he hablado te va a llevar a algo. Y lo único que le dijeron fue: de cierto morirás. Porque estás profetizando en la iglesia de pronto cosas, porque muchas veces ni usted ni yo a veces no entendemos lo que es la palabra de Dios para mí. Porque muchas veces la palabra de Dios es para mí y se la estoy delegando a otro. Qué bueno, sé que estuviera fulano, esta palabra era para él.
Pero no, la palabra de Dios es para mí. Eso es muy personal. Por eso Jeremías le repite en el versículo 13, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué estaban viviendo? ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cuál era la forma de vida que estaban llevando? Cuando Dios a través de Jeremías lo que le dice a ellos es que mejoren el camino y vuestras obras. ¿Por dónde andaban? ¿Qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Eso no les gustaba a ellos, pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro, en la carta en Efesios, en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 15. Es que la verdad, como decía mi hermana, la verdad en la cara arde, pero no es así. Simplemente usted y yo miramos cosas en la Biblia, a veces atendemos lo que nos conviene. Cuando nos dicen que vas a ser próspero, qué felicidad, qué alegría, qué gozo, qué rico, qué chévere, ese pastor es buena gente. Pero cuando el pastor le dice, no hagas esto, termina con esto, no vuelvas a hacer esto, mira que la vida, no, ese pastor es como que me va a echar la de mala. Ese pastor no, entienda que la palabra de Dios es verdad. Y es mejor decirle a usted la verdad y que se ponga colorado un ratico, pero que entienda lo que Dios le quiere decir. Entienda lo que es la palabra de Dios para usted siempre. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muchas veces no crecemos espiritualmente, no crecemos en el camino de Dios, porque vivimos en un mundo de crítica a la misma palabra de Dios, porque vivimos en un mundo de llevar siempre la contraria a lo que es la palabra de Dios. Y mire una cosita que les voy a decir. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, gozando de todo lo que Dios le había dado, y quizás pensando en lo que Dios, palabra por palabra, les había dicho, ¿quién se le apareció a Eva para perturbar lo que Dios le había dicho? ¿Quién se le presentó a Jeremías para perturbar la palabra que él había dicho porque Dios le había puesto? ¿Y cuál era el final que querían esos sacerdotes? Por lo que dijiste, vas a ir a la muerte, tienes que morir. Y muchas veces no nos gozamos del cariño, del amor y del afecto del pastor, porque las cosas que el pastor está diciendo a mí no me caen bien, a mí no me gustan, pero resulta que cuando a mí las cosas no me gustan es porque Dios me está hablando. Y una de las cosas que dice el Señor es que en el versículo 15 de Efesios, capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Por eso la palabra en el Evangelio de San Juan dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso muchos de nosotros los cristianos, muchos no crecemos espiritualmente porque siempre vivimos refunfuñando lo que es la palabra de Dios. Siempre decimos, es que el pastor, alguien vino aquí a contarle al pastor mi vida, ese es que no sé qué, es que mire, es que sí cuando. Muchas veces a nosotros no nos gusta lo que dice la palabra de Dios. En el mismo libro de Efesios, en el Evangelio dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo del 28 al 32. Dice así la palabra del Señor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En pocas palabras, Jeremías le estaba diciendo a ellos, mire, si usted vive borracho, deje de tomar.
Si usted es un adúltero, deje de adulterar. Si usted es un mentiroso, deje de mentir. Ese era el mensaje que Dios le estaba mandando al pueblo de él. Era lo que no querían dejar, porque muchas veces yo no quiero dejar la comodidad en la que vivo del mundo. Lo que vive en el mundo, porque el mundo para muchos le produce placer, le produce alegría, les produce gozo. Y cuando hay alguien que les dice no, ahí se cargan, ahí nos cargamos, porque hay cosas de la palabra del Señor que a nosotros no nos gusta. Y esa era la situación que estaban viviendo en ese momento, lo que les había dicho Jeremías a través de la profecía que Dios le había mandado a decir a ellos. En el mismo Efesios, en el capítulo 5, para terminar, para que oremos, para que les demos gracias a Dios, yo le invito a que usted, cuando tenga un tiempito, se lea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 26 y el capítulo 27. Y luego busque la manera de que Dios le hable, pero entienda, no es que Dios quiera hacerle mal, ni Dios quiere que usted se aburra. Dios lo que quiere es que usted sea feliz. Dios lo que quiere es que nosotros vivamos llenos de gozo y la alegría en Cristo Jesús. ¿Qué puede producir alegría en el corazón sino la misma palabra del Señor? Qué bonito cuando yo entro en la presencia de Dios, como dice la Biblia, entra a tu aposento, cierra la puerta y allí en tu secreto habla con Dios, que Él te va a recompensar el público. Qué hermoso es estudiar la Biblia, entrar en la palabra del Señor y luego ver las bendiciones, ver la respuesta de Dios que produce alegría en mi vida. Pero ¿qué pasaría cuando yo esto no lo hago? Cuando yo me cargo cuando me dicen la verdad. Aprenda que la verdad en amor es la verdad que edifica y la verdad ministra y edifica la vida del cristiano. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 8 dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular la palabra del Señor! ¡Qué grande es la palabra de Dios cuando nos lleva a entender y comprender todas estas cosas! Lo que dice en Efesios la palabra de Dios es que seamos imitadores como hijos de Dios, que vivamos como hijos de luz. Eso no cuesta mucho, es más, no cuesta nada. Cambiar de forma de vida, dejar la manera antigua de vivir, abandonar el viejo hombre y comenzar a caminar tomados de la mano de Dios, como hijo de Cristo, en Cristo que somos. Yo le invito a que oremos, a que le demos gracias a Dios. Y nunca piense que la palabra de Dios es para cargarnos ni para llenarnos de ira. La palabra de Dios es para enseñarnos y para edificación nuestra. Oremos esta tarde y démosle gracias al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si estás con tu esposa, abrázala. Si estás con tus hijos, tómales de la mano. Si estás con tus padres, rinde tu corazón a Dios. Y dile, amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Venimos ante ti a bendecir tu nombre, a glorificarte, a darte la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Hoy venimos, Señor, a decirte que te amamos y que te necesitamos hoy más que ayer. Y que cada día necesitamos de ti, Señor. Que cada día nuestro corazón se abrirá
para que tu palabra penetre a lo más profundo y poder guardar en él todas y cada una de tus enseñanzas, para que me enseñes a vivir de la mejor manera posible, para vivir lleno del gozo y la alegría. Y que la bendición de Dios se derrame con poder, como dice tu palabra en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, que nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de estos tus hijos y tus hijas. Te doy gracias por cada hogar, por cada familia. Te pido, Papito Santo, que los bendiga, que los guardes y que los cuide. Que los bendigas en el entrar y en el salir. Que bendigas su reposar, su acostar en el sueño y su levantar. Bendito sea todo aquel, Señor, que dispone su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece, Padre Santo. Bendice su alacena, su arteza de amasar, su granero y su canasta. Bendícele, Señor, en su entrar y en su salir. Señor, permite que en su casa nunca escasee la harina ni mengue el aceite, y que la provisión tuya para él o para ella o para ellos sea abundante y sea permanente. Sana a los que están enfermos, libera a los oprimidos, da gozo y alegría al que esté triste, Señor. Levanta a aquel que ha tropezado y ha caído, Señor. Provéele al que no tiene, Señor. Bríndale el sustento y la fortaleza, Señor. El que necesita trabajo, por favor, Señor, en este tiempo provéele. El que necesita, Señor, dale. Sana el que esté enfermo y libéralo de cualquier enfermedad. Desata en él o en ella toda atadura y todo lazo de impiedad. Que la gloria del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo sea sobre sus vidas. Familia, Dios les bendiga rica y abundantemente, y que el Señor les guarde y les cuide en esta hermosa y bella tarde. Buenas tardes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en la próxima.